Entonces, número uno, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Está bien? Entonces, Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, diría un famoso apologista protestante. Eso no Perfecto, quiere decir que no entonces- haya existido. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Qué pasaría si yo les digo que ahora mismo en esta habitación, mientras yo estoy grabando, hay un elefante morado de 50 centímetros de diámetro que además es invisible y que está justo detrás de mí? ¿Qué me dirían ustedes? Obviamente, cualquiera que tenga dos deditos de frente que sea acuerdo me va a decir: O'Neill, ve tu gente al psicólogo, ve tu gente al psiquiatra, porque estás mal, tienes unos cuantos tornillos sueltos, estás bastante mal, brother, vete que necesitas ayuda urgente. Ahora, ¿qué pasaría, mis hermanos, si uno de ustedes, que es un poquito avispado, un poquito, digamos, astuto, me dice: ok, dame evidencia de que ese elefante es real? Quiero que me muestres evidencia de que tienes un elefante que es de color morado, que tiene 50 centímetros de diámetro, que además está justo detrás de ti, en este momento detrás tuyo, en ese estante, y que además es invisible. Y también me pregunto, ¿cómo sabes que es morado si es invisible? Entonces, en ese contexto, mis hermanos, ustedes me están presentando un buen desafío. ¿Qué pasaría si en ese contexto yo les digo a ustedes: ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia? El hecho de que yo no les dé evidencia de que tengo un elefante morado de 50 centímetros de diámetro que además es invisible y que está justo detrás de mí ahora, no significa que no exista. Obviamente, ese argumento está muy mal empleado. Ese argumento, mis hermanos, es muy malo. En este contexto específico es muy, pero muy malo, porque el que tiene la carga de la prueba soy yo. El que debe demostrar, mis hermanos, el que debe proveer evidencia de que realmente tiene un elefante de 50 centímetros de diámetro que es morado y que además está justo detrás de mí y es invisible, soy yo, no ustedes. ¿Qué pasaría, mis hermanos, si yo les dijera a ustedes: denme evidencia ustedes de que ese elefante no existe? Denme evidencia ustedes de que yo no tengo un elefante morado aquí ahora mismo y que es invisible y tiene 50 centímetros de diámetro. Bueno, si alguno de ustedes, mis hermanos, se comenzara a invertir tiempo, a invertir energía en buscar evidencia de que tal elefante no existe, pues estarían cayendo en mi trampa. ¿Saben por qué? Porque ustedes no tienen la carga de la prueba. Soy yo el que estoy afirmando que tengo un elefante morado de 50 centímetros de largo, que además es invisible y que está justo detrás de mí ahora. Soy yo el que tiene la carga de la prueba. Soy yo el que tiene que mostrar evidencias de ese elefante. Soy yo el que tengo que mostrar evidencia que respalde mi afirmación y que muestre que realmente tengo dicho elefante aquí conmigo. Ustedes no tienen que dar evidencia ninguna. Ustedes no tienen que invertir tiempo, no tienen que invertir fuerzas, mis hermanos, en presentar evidencia en contra de ese supuesto elefante. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen la carga de la prueba. La carga de la prueba la tengo yo. Entonces, mis hermanos, podemos decir hasta aquí que el argumento ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia puede ser bien utilizado y también puede ser mal empleado. ¿Es válido? Sí, por supuesto, pero dependiendo el contexto. Dependiendo del contexto en el que se usa, mis hermanos, el argumento es válido o no lo es. Les comparto la siguiente diapositiva y vamos a ver algunos aspectos importantes. Por ejemplo, la afirmación o el argumento ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia es válido siempre que el contexto lo permita. Este argumento, mis hermanos, es útil en ciertos contextos muy específicos, muy, digamos, exquisitos. No puede ser para cualquier contexto, ¿ok? Y, mis hermanos, también puede ser útil en ciertos contextos en los cuales se emplee como transición lógica, como una frase puente. Entonces, con estos dos requisitos, mis hermanos, el argumento es válido. Ahora, ¿cuándo este argumento no es válido? Cuando este argumento deja de ser un argumento y se convierte en una excusa. Se convierte, mis hermanos, en un problema en vez de en un argumento. Bueno, efectivamente o naturalmente, cuando no cumple las dos primeras, no los volví a repetir abajo, porque ya ustedes lo pueden presuponer, cuando el contexto no lo permite y cuando no se usa como una frase de transición lógica, este argumento pierde todo sentido. Pero también, mis hermanos, cuando hay evidencia opuesta, o sea, cuando lo que tenemos no es ausencia de evidencia, sino precisamente presencia de evidencia. Si yo utilizo este argumento ausencia de evidencia, no es evidencia de ausencia, en un contexto donde lo que hay es evidencia de justo lo contrario a lo que yo estoy afirmando, pues yo tengo un problema. Ese argumento no sirve de nada porque el contexto no te lo permite. Porque lo que hay no es ausencia de evidencia, sino, mis hermanos, total evidencia de lo contrario a lo que yo estoy afirmando. Y también, mis hermanos, este argumento no sería válido cuando se elude la carga de la prueba.
Cuando yo uso este argumento para eludir la carga de la prueba que pesa sobre mí, cuando intento transferir la carga de la prueba a otro, mis hermanos, este argumento no es útil. Este argumento no es válido. ¿Por qué, mis hermanos? Porque lo estoy utilizando como una excusa para eludir una carga de la prueba que pesa sobre mí. Otra vez volvemos al caso del elefante. Si yo afirmo tener un elefante morado de 50 centímetros de diámetro y que es invisible justo en este cuarto, mis hermanos, el que debe proveer evidencia de la existencia de ese elefante soy yo, no ustedes. Soy yo el que debo compartir evidencia, brindar evidencia de que ese elefante es real. Si yo les dijera a ustedes, no, demuestren ustedes que es falso, y ustedes se ponen, mis hermanos, dedican tiempo a buscar evidencia de que ese elefante no existe, ustedes estarían perdiendo el tiempo porque ustedes no tienen la carga de la prueba. La carga de la prueba pesa sobre mí.